Muy buenas buscadores. Tras 3 semanas, como les prometí, aquí les vengo con el video mensual de los Fazbear's Friars. Ya que no estoy seguro de si podré traerles vídeos así cada 2 semanas, debido a lo que toma la lectura, la investigación y el análisis de las historias. Porque esto es YouTube y tengo que traerles video cada semana. Pero en fin, no vengo a hacerles mucha introducción en este video, ya saben a lo que vienen. Voy a resumirles y contarles lo que aportan las 3 historias y el epílogo del segundo libro de los Fazbear's Friars. Fetch, o busca como lo tradujeron en español. Lo sé, suena horrible. Les recomiendo muchísimo ver los vídeos en orden cronológico, así entenderán mucho mejor lo que les contaré en este video e irán quedándose con la cabeza volada a medida que pasen las historias. Créanme que se harán expertos en lore tras ver estos vídeos, o eso creo. Antes de pasar a las historias, quiero corregir 3 errores del anterior video. Uno grande y 2 pequeños. El mayor error siendo el que no fue William el que creó los discos ilusorios, sino que fue Henry, el cual los creó con el fin de hacer a los animatrónicos más realistas. Esto se revela en la novela de The Twisted Ones, en la cual también William alaba a Henry por su gran ingenio. Afton, según sus palabras, su mayor logro fue hacer que una de sus creaciones pudiese caminar. Estos discos fueron posteriormente utilizados por William con motivos bastante perversos. El segundo y tercer error vienen de la historia de Count the Ways. El primero es que los papás de Millie no se fueron a África, se fueron a Arabia Saudita, lugar que queda en Asia. Lo sé, tremendo error geográfico que me pasó por tonto. Una de las torturas que menciona Phantom Freddy proviene de ese país, así que es un detalle que si bien no es tan importante, es uno que de todos modos lo vengo a corregir. Y el segundo es que no fabricaron más Phantoms. Este error no es en sí mi culpa, sino que aún no me había leído los últimos libros para cuando escribí el guión. No les diré qué es este Phantom Freddy de momento, pero quiero que sepan que no se fabricaron más Phantoms en el futuro. Bien, ahora sin más rodeados. Vayamos con Fetch, historia que abre el libro y créanme que será la más importante. Es una de las que más impacta el lore de FNAF y es fundamental que se la sepan. Así que aquí va el resumen. La historia comienza con Greg, un chico de 14 años atlético, rubio y con mucha facha encima, que junto a sus amigos Eddie y Cyril, se infiltran a un abandonado Freddy Fazbear Pizza en su pueblo costero, en una noche tormentosa. Cuando ingresaron al sitio, estaba sorprendentemente intacto, sin grafitis, sin daños y sin que nadie haya robado nada. Solo había una capa de polvo en todo el establecimiento, prácticamente con una buena limpieza el lugar ya podría volver a funcionar de nuevo. Lo único que faltaban eran los animatrónicos en el escenario, los cuales Greg y sus amigos desconocen por completo. Es en eso que la pandilla encuentra el Prize Corner, el cual además de tener algo de merch, estaba el premio principal. Un perro animatrónico algo demacrado, con pelaje áspero, dientes afilados y con unos profundos ojos amarillos, el cual tenía un collar azul con una chapita que decía su nombre. Fetch. Algo a destacar y que será muy importante para la historia. Es que Greg se sentía muy atraído por el restaurante, como si tuviera que estar ahí y encontrar algo importante. Junto a Fetch se encontraba un manual de instrucciones, el cual aclaraba que Fetch era un animatrónico que se puede sincronizar con un smartphone, con el fin de extraer información y conectarse con su dueño. Los chicos supusieron que al ser un lugar abandonado, probablemente Fetch estaba muy desactualizado para sus teléfonos modernos. Aún así, Greg quiere intentar encender al animatrónico, él sentía que este perro era lo que lo estaba atrayendo. Tras toquetear un rato el panel del control, Fetch se enciende abruptamente, abre la boca y le gruñe a Greg y este lo deja caer al piso. Los adolescentes retroceden, y escuchan una puerta cerrarse fuertemente en el fondo de la pizzería. Ellos no estaban solos, y deciden huir del lugar, dejando a Fetch atrás. Greg se preguntó el por qué los había traído hasta la pizzería, y que habían dejado mucho sin explorar. Como el área detrás de la cortina del escenario, o el pasillo con las 3 puertas cerradas. Él pensaba que aún no había encontrado lo que quería. Los chicos se separan y Greg vuelve a su casa. De esta parte no les contaré mucho porque no es tan relevante para el lore. Pero sí les contaré de los personajes que conocemos. La amable vecina de Greg, la señora Peters, la cual tiene un perro con muy mal carácter que detesta a Greg y ya lo mordió en una ocasión. El tío millonario de Greg, Darrin, alias Der, el cual tiene un estilo muy extravagante. Pero es una persona muy buena onda, de éxito y el cual prefiere ante su papá, con el cual tiene una relación complicada.
Greg tiene una historia algo importante con su sobrino, ya que cuando Greg tenía 4 años, estaba triste porque no podía agarrar de la garra a un pulpo de peluche que quería. A lo que vino Greg a golpear con su dedo índice derecho el cristal, y logró sacar a la primera el juguete. Desde entonces le dice el dedo mágico de la suerte, el cual en la mayoría de las veces suele funcionar. Luego está Steven, el papá de Greg, el cual se enfoca demasiado en su trabajo como contratista, y se lleva bastante mal con su hijo. Y por último Hilary, la mamá de Greg, la cual no tiene mucha relevancia en la historia. Lo más importante de esta parte es que Greg consiguió un trabajo de niñero en la casa de los McNally, los cuales tiene un niño llamado Heidi de 4 años. Esto ahora no importa mucho, pero créanme que en unos vídeos quedarán con la cabeza volada. Y que Greg anda realizando una réplica de los experimentos de Cliff Baxter en su habitación, de los cuales aprenderemos en un momento. El lunes Greg tiene una clase de teoría científica avanzada, dirigida por el señor Jacobi, el cual vino a hablar casualmente de lo que Greg estaba investigando, el campo de punto cero. Prepárense para el momento nerd del video, si no entienden nada se los explicaré al final del resumen con términos normales. El punto de campo cero, Zero Point Field en inglés. El cual le daremos el acrónimo de ZPF. Es una teoría en la cual se dice que no existe ni el vacío ni la nada, aun si removiéramos toda la materia y energía de un espacio. Se encontraría en términos subatómicos, un montón de actividad constante. La cual es un campo de energía que está en constante movimiento, la cual interactúa constantemente con otra materia subatómica. Esta energía generada se lo denomina como punto de campo cero, porque las fluctuaciones en el campo se encuentran en temperaturas de cero absoluto, el cual es el estado de energía más bajo posible, donde todo ha sido eliminado y no debería quedar nada para hacer ningún movimiento. Pero esta teoría demuestra que eso no es así, y que quedan estas energías subatómicas. En resumen, es un sitio en el cual no debería existir nada de nada, pero ahí es donde se encuentran unas energías subatómicas las cuales chocan con otras energías. Esas energías, como por ejemplo pensamientos o sentimientos, pueden ser transmitidas a una gran velocidad a cualquier lugar. Aún más resumido, es una hoja en blanco en el cual puedes escribir con la mente y provocar varios efectos. Veremos un ejemplo de esto más adelante. Ahora me dirán, ¿para qué chucha me sirve esto? Pues más adelante se irá desarrollando esta idea. Pero créanme que tiene mucho que ver con el cómo funciona Fetch y el por qué Greg se siente tan atraído a la pizzería abandonada. De todos modos Greg no le prestó mucha atención a la clase como ustedes, ya que se quedó viendo a su interés romántico, Kimberly, una nerd que es tan fachera como él. Tras terminar la clase, Greg recibe un mensaje en su teléfono, el cual se autoproclama ser Fetch. Al principio Greg, algo asustado, piensa que es una broma de mal gusto de Heidi. Fetch le pregunta por qué se fue de la pizzería. Sus amigos llegan y Greg confronta a Heidi diciéndole que no daba risa su chiste, a lo cual se queda confundido porque no le escribió nada. Fetch le manda otro mensaje en el cual espera una respuesta, confirmando así que Heidi no fue. Luego llega el bully de Greg, alias Trent, a molestarlos, el cual es el personaje más de relleno de toda la historia, ya que hasta Greg lo ignora épicamente más adelante, así que no lo volveré a mencionar. Fetch a lo largo de los días le sigue enviando mensajes a Greg, casualmente con cosas que suele buscar en su navegador, haciendo honor a su nombre. Fetch le envía un artículo muy curioso sobre los Rex, los cuales conoceremos a profundidad más adelante, pero mejor se los cuento ahora. Un juego generador de eventos aleatorios. Es una máquina que lanza una moneda al aire y genera un resultado al azar. En lugar de cara o cruz, los registros producen un pulso positivo o negativo en forma de código binario, o se hace, ceros o unos. Una vez el reg escribe el código binario, estos se pueden almacenar y contar por los científicos. Los regs se construyeron como una forma de estudiar el impacto que el pensamiento enfocado tiene en los eventos ocurridos. En español, un reg es una máquina la cual genera resultados al azar y estos desencadenan un evento. Estos regs pueden ser alterados con el simple poder de la mente, gracias al punto de campo cero, lo cual puede generar un resultado esperado por la persona. Un reg puede ser desde una simple computadora, hasta un animatrónico. Si me van siguiendo o no, tranquilos que en la explicación final lo entenderán mejor. Volviendo al artículo que Fetch le envió a Greg, este trata sobre cómo los regs miden si una persona piensa lo suficiente como para tener un resultado en el mundo físico, los cuales se envían a la máquina como ceros y unos al azar.
Básicamente telepatía hacia máquinas en Five Nights at Freddy's. Nunca pensé oír esto. Posteriormente Fetch le envía un código binario, el cual se traducía como, ¿estás bien? El cual le responde con un, bien. Fetch le vuelve a responder con un, muy bien. Lo cual deja con mucho miedo a Greg, estaba completamente intrigado con el comportamiento del perro. Las cosas empezaron a ponerse aún más raras cuando Greg le dijo por teléfono a su mamá que le compre un chocolate, a lo cual su madre rechazó porque era mejor que comiera una manzana. Pero cuando volvió de hacer las compras, su madre encontró en su bolsa un chocolate, lo cual la deja anonadada porque no recuerda haberlo comprado. Y descubrió en el ticket que la barra de chocolate formaba parte del pedido que hizo en línea. Su madre pensó que era un simple problema técnico y le dio el chocolate a Greg, pero bien sabía que esto fue obra de Fetch. Desde entonces Greg hizo un registro de todos los comportamientos raros de su ahora mejor amigo, el cual le servía para su investigación del campo de punto cero. Al otro día, mientras Greg cuidaba a Jake junto a Der, Jake se espanta por una araña de plástico que había en la sala. A lo cual Greg la mete en una bolsa y la entierra en el patio, salvando así el día. Poco tiempo después, Heidi y Greg estaban platicando por teléfono mientras enviaba pensamientos a sus plantas como si fueran un rec. Similar al experimento de Cliff Baxter, un ex interrogador de la CIA el cual creía fuertemente en la biocomunicación, la cual consistía en que los humanos podían comunicarse con las plantas, las cuales según él contaban con un rango de emociones. Esta teoría en la realidad es considerada un fraude al no poder replicarse los experimentos, y también porque las plantas no cuentan con un sistema nervioso y esta teoría es considerada pseudociencia. Ojo, las plantas sí tienen la habilidad de sentir y responder al entorno mediante químicos y estímulos. En el universo de FNAF esta teoría es una realidad objetiva, y los objetos pueden sentir y reaccionar ante los pensamientos y sentimientos humanos. Cosa que hemos visto varias veces en la franquicia. Volviendo a la trama, mientras hablaban por teléfono, se les ocurre la idea de usar la aracnofobia de Trent para hacerle una broma, la cual consistiría de meterle la araña de plástico que enterró Greg en su casillero. Greg sale a su patio a buscar la araña, pero se queda impactado al verla en su tapete, con la bolsa ligeramente mordisqueada. Fetch estaba merodeando a las afueras de su casa, ya que no había forma que supiera que enterró a la araña si no lo escribió. Y lo peor de todo, haría todo lo que Greg escribiera, lo cual haría que tuviera que ser cuidadoso con lo que desea. Fetch a los segundos le manda un mensaje que dice, «Feliz Navidad». A lo que Greg responde con que también tenga una feliz Navidad. Un día después de Navidad, los amigos se juntan en la casa de Greg, antes de que llegaran a casa. Fetch le escribe si quiere que le traiga comida para la reunión. Por algún motivo Fetch sabía que se iban a reunir. Greg se preocupó porque ahora sabe que Fetch puede oírlo de algún modo. ¿Qué tal si se empieza a enfurecer si cuenta la verdad? Es un riesgo que tendría que correr. Una vez Kirill y Heidi llegan, Greg al fin les confiesa sobre el perro acechador y les muestra la araña mordisqueada y los mensajes como prueba. Los chicos empiezan a teorizar, ¿qué tal si había un acosador, el cual los había estado espiando desde la pizzería, y este sea el causante de que una de las puertas se haya cerrado? Quizás haya puesto hasta un micrófono en el teléfono de Greg y es por eso que escucha todo lo que están diciendo. Greg sabe bien que no puede ser esto posible, y es entonces que se rinde con intentar explicarles que Fetch tiene una amplia relación con el ZPF y los Rex, tras que Kirill y Heidi se fueran de la casa. Greg empezó a pensar en soluciones. Su primera idea era que el haber ido al restaurante era una prueba hecha para él, de la cual no está seguro su resultado. Greg tuvo un deseo respaldado por su voluntad, el cual provocó que actuara y activara a Fetch. Ahora tenía que saber cuál era el papel del perro en todo esto. Es en eso que haría su primer experimento. Durante la clase de teoría científica, durante la lección de los Rex, el profesor le daría a sus alumnos la tarea de formar equipos de 2 y tomar un Rec para realizar experimentos de intención. Greg, como experimento enfocado, mantendría su respiración e intentaría hacer que su deseo de querer hacer un dúo con Kimberly se haga realidad. Cosa que terminó resultando sin la necesidad de la intervención de Fetch. Greg cree que su experimento funcionó, pero antes de estallar de la felicidad, Fetch le envía un mensaje. Felicitaciones. Mientras Greg pedaleaba hacia su casa bien pancho, este es atacado por el perro de la señora Peters tras que este saltara de la cerca. Greg lo ataja y lo manda a volar a la criatura.
Greg llega a casa y le cuenta a sus amigos que el perro casi lo mata tras que casi le mordiera la yugular, y se va a dormir. Greg durante la noche tiene una pesadilla en la cual Fetch, un hombre sin rostro y el perro del vecino lo persiguen en la pizzería abandonada mientras las plantas crecían alrededor suyo. La pesadilla termina cuando Greg se topa con un Reg en el escenario que empezó a imprimir ceros y unos a velocidades ridículas. Greg se despierta, pasa de largo a su familia y sale a la calle para poder ir a la escuela pese a la tormenta. Abre la puerta y se encuentra en el suelo al perro del vecino muerto encima del tapete, con su garganta completamente abierta y su vientre destripado, con las tripas cayendo sobre el cemento, contaba con marcas de dientes y garras. No pudo resistir y vomitó entre las plantas hasta vaciar su estómago, sabía que tendría que actuar rápido para no generar sospechas. Fue hacia el cobertizo, agarró una bolsa de plástico negro, aguantó la respiración y metió el cadáver del perro dentro de la bolsa. Llevó la bolsa hacia los arbustos que estaban entre su casa y la de su vecina y la vació ahí dentro. El perro cayó con un golpe repugnante. Nadie lo había visto hacer eso, sabía que no era el mejor plan, pero era lo mejor que tenía. Fetch le manda un mensaje que dice: de nada. Greg sabía que al no tener marcas humanas, nadie sospecharía de él, pensarían que fue un animal salvaje quien atacó al perro, algo como un coyote. Pero bien sabía que no fue un animal cualquiera. Esto no podía seguir así, por lo que tiene un plan. Volverían a Freddy's, esta vez equipados con baits, cuchillos y linternas, iban a enfrentarse a lo que sea que estuviera ahí dentro. Una vez dentro, Kirill comenta que investigó un poco al respecto de este lugar, que formaba parte de una cadena de pizzerías, que se vio forzada a cerrar tras que ocurriera algo en una de ellas. Ya sabemos lo que ocurre en la historia de FNAF como para que cerraran todas. En el camino encuentran huellas de perro y sonidos extraños, Fetch debía estar dentro de la pizzería. Tras abrir las primeras dos puertas con nada particularmente interesante, Greg con miedo y determinación abre la tercera. Allí se encuentra con 4 animatrónicos de tamaño real apilados uno encima del otro, estos eran los que solían estar encima del escenario. Los chicos sabían que los sonidos extraños debían provenir de esa habitación. Es en eso que la pierna de uno de los animatrónicos se mueve, y una silueta sale y los empieza a perseguir mientras les ladra. No estaban seguros de si realmente era Fetch, pero sabían que debían huir por sus vidas. Esta criatura llegó a morderle el tobillo a Greg mientras salían de la pizzería, pero no le importó y siguió corriendo. Una vez estaban lo suficientemente lejos, descubrieron que lo que realmente los estaba persiguiendo era un perro salvaje que estaba encerrado en la habitación. Los chicos deciden volver a entrar e ir al Price Corner, lugar en donde encontraron a Fetch. El perro ya no estaba en ese sitio, es entonces que le llega un mensaje a Greg. Espero verte pronto. Ahora les voy a resumir un poco lo que pasa en esta parte porque no es tan importante a mi parecer. Greg necesitaba ayuda con sus lecciones de español, porque no le sabe al taco Nacho Chimichanga. Es entonces que le escribe a su reciente amigo Manuel, el cual proviene de España, ayuda con su tarea. No obtiene respuesta alguna, pero Greg se da cuenta de la estupidez que hizo al darle una orden sin querer a Fetch, pensando que podría llegar a traerle a Manuel muerto hasta su casa, a lo cual Greg pedalea con todo hacia allí, pero por suerte no sucede nada. Al día siguiente Kimberly y Greg están en la clase trabajando y platicando sobre los Rex. Greg le cuenta su experimento con las plantas, contándole sobre sus avances y el cómo ellas sienten y reaccionan ante los pensamientos de Greg. También cuenta que el Dr. Baxter logró replicar el experimento en células humanas, haciendo que el campo de punto cero pueda explicar con ciencia cosas como el ki o la telepatía. Recordando una vez más que los poderes psíquicos son canon en FNAF. Entonces bajo esta lógica, ¿por qué no la mente del ser humano no podría influir en una máquina?, se cuestionaba Kimberly. Greg le cuenta orgulloso a Kimberly, el cómo estaba usando el campo a su favor para lograr conseguir las cosas que quería. A lo que Kimberly le responde, si un humano intenta manipular el campo, sería el equivalente a que un mono utilice un avión. Va a estrellarse y arder antes de entender cómo maniobrarlo. Kim le dice que no intentaba ofenderlo, sino que estas cosas son demasiado complejas y peligrosas para un humano. Greg se queda algo apenado, pero de todos modos, trabajarían en su proyecto el fin de semana. Al llegar a su casa Fetch le escribe, demasiado fácil. ¿Qué es demasiado fácil? Todo lo anterior. ¿Qué es todo lo anterior? 4-1-1. Greg se pregunta si se refiere a todo lo conversado con Kimberly, si él hacía aparecer el campo de punto cero como algo demasiado sencillo. Fetch le responde, yo también soy un Rec.
lo cual confirma las sospechas de Greg de que de algún modo, está conectado con el perro animatrónico. Greg agotado, se acuesta, pensando en que quizá esto le está quedando demasiado grande, que Kimberly puede que tenga razón. Y que necesitaba más control sobre el campo, suerte, o dinero para hacer más experimentos, cosas con las que obviamente no contaba. Antes de dormir, le escribe al tío Der pidiéndole su dedo mágico de la suerte para ayudarlo con este lío. Greg se duerme, sin saber que Fetch le respondió. En medio de la noche se despierta, dándose cuenta del gran error que acaba de cometer. Llama a su tío, no hay respuesta. Sabe que no puede despertar a sus padres para ir a su casa, quizá su vecina pueda ayudarle por más que sea medianoche, tenía que hacer algo. Abre la puerta, en el tapete se encuentra el dedo índice de su tío arrancado y con algo de sangre brotando. Fetch lo había hecho de nuevo. Escucha a su mamá bajar de las escaleras, Greg con asco y miedo se guarda el dedo en su bolsillo. Hilary le pregunta el por qué sigue despierto, a lo que contesta que andaba con sonambulismo. Su mamá se sienta en las escaleras y empieza a llorar, porque se enteró que su hermano había sido atacado por un animal salvaje, el cual le arrancó un dedo mientras andaba en un viaje con sus amigos. Ahora estaba en un hospital atendido de urgencias, tenía unos cuantos arañazos pero iba a sobrevivir. Greg sale al patio a respirar aire, cuando se encuentra al fin cara a cara con su pesadilla. Fetch y sus penetrantes ojos amarillos, estaban observándolo en su propio patio. Greg tomó su bate y con toda su furia, arremetió contra la criatura y la golpeó sin cesar. Fetch recibió la golpiza, mirando a Greg sin hacer absolutamente nada, pero siempre mantuvo su mirada en él, esperando otra orden. Tras terminar su golpiza y con Fetch bastante demacrado, su mamá lo llama para que vuelva a la casa. A lo que Greg actúa rápido e improvisa un pequeño pozo para enterrar los restos del robot. Greg regresa a su habitación y ve el mensaje que Fetch le dejó antes de ser destruido. ¿Qué harás con el dedo mágico de la suerte? Greg colapsa en su cama, se pone en posición fetal, y le resuena lo que le dijo Kimberly. Se va a estrellar y arder antes de que entiende cómo maniobrarlo. Estrellar y arder, estrellar y arder, estrellar y arder. Greg grita y se altera, rompe todas las plantas de su habitación, estrellando las macetas contra el suelo. Greg se acuesta, con el olor a tierra húmeda, y empieza a llorar hasta lograr conciliar el sueño. Al despertar reflexiona sobre todo lo ocurrido, estaba metiéndose con algo que ni la propia CIA o los mayores investigadores habían logrado descifrar. Si el campo de punto cero era algo real, no lo habrían hecho ya. Y si el haber ido a la pizzería no fue una conexión, sino que fue una idea estúpida suya. Y si realmente lo guiaron, ¿qué o quién fue? Es en eso que Kirill le escribe, preguntándole por qué no fue a la escuela. A lo que Greg le cuenta que no fue porque le había ocurrido algo malo a Greg. Kirill lo lamenta, pero también le cuenta que Kimberly la andaba buscando, que este era su momento para invitarla a salir. Cosa que le sube los ánimos a Greg, y le comenta a Kirill que sería bueno verla. Mientras hablaban, recibe un nuevo mensaje. ¿La verás? Kirill pregunta por qué Greg ya no contesta, a lo que le dice que se tenía que ir y rápido. Corre hacia el sitio donde enterró a Fetch, solo para descubrir que se había ido. Greg desesperado, toma su bicicleta y va hacia la casa de Kimberly, en donde se mete en los arbustos una buena cantidad de horas, esperando a que Fetch llegara, o para advertirle a Kim de la amenaza. Cuando llega Kim con sus padres, el sombrero de su padre vuela hacia los arbustos y encuentra a Greg. Indignado, le pregunta qué estaba haciendo ahí. Es entonces que Kim se acerca y Greg le cuenta todo lo ocurrido con Fetch. Su ingreso a la pizzería abandonada, la araña de plástico, el perro asesinado y el dedo amputado de su tío. El padre se le agota la paciencia y llama a la policía para que detengan a Greg por acosador y por irrumpir en la pizzería. Mientras estaba siendo interrogado en la comisaría, Greg se repetía a sí mismo que Kim estaría bien, sus padres quizás estarían alerta tras haber escuchado su historia. Aunque seguía con el miedo de que algo malo pasaría y rogaba salir rápido para lograr detener a Fetch. Greg pasó 5 horas y media en la comisaría entre el procesamiento, el interrogatorio, localizar a sus padres, y que lo vinieran a buscar tras que tuvieran que volver de su viaje de Olimpia. Cuando volvieron a casa, su padre lo tomó del brazo y le dijo: diría que estoy decepcionado, pero hace años que no espero nada bueno de ti. Su mamá lo interrumpe y empiezan a discutir. Greg sube a su cuarto mientras ellos discuten. Se fue a tomar una ducha, ya que no solo olía mal por el sudor y el haber estado horas en unos arbustos, sino también por el olor a orina seca de la camioneta de la policía. Tras salir de la ducha, estaba agotado. Abrió su celular en busca de mensajes, nada. Debía ser algo bueno, ¿no es así?
Greg pensó que podría tomar una siesta antes de ir a por Kimberly, quizás hasta Fetch fue a buscar algo que no se dio cuenta que había deseado y andaba por ahí perdido. Greg salió del baño y se encontró con un escenario macabro. En medio del pasillo se encontraba algo envuelto en una sábana beige, la cual de a poco estaba volviéndose roja. ¿Quién estaba debajo de la sábana? Era la pregunta que Greg no quería responder, no necesitaba saber más, ya estaba claro lo que había pasado. El teléfono de Greg vibró desde el baño, no pudo evitarlo, fue y lo tomó. Había un mensaje que decía: "Nos vemos luego". Ok, tenemos mucho que revisar aquí. ¿Qué aporta Fetch en el lore de FNAF? Pues demasiadas cosas que explican mucho varios sucesos de los juegos. Fuera de la tragedia de Greg, el cual jugó con fuego y aplicó perfectamente la frase: "Ten cuidado con lo que deseas". Nos dio dos conceptos sumamente importantes: el punto de campo cero, o ZPF, y los generadores de eventos aleatorios, mejor conocidos como los REX. Primero empezaremos con los REX, los cuales son los más sencillos de entender. Son máquinas que pueden recibir órdenes, las cuales procesan en código binario para lograr realizar un evento que el usuario quiera. ¿Y cómo se hacen estas órdenes? Pues gracias al punto de campo cero. Este sitio es un lugar en donde no existe ni la materia ni la energía, es un lugar que está vacío, pero es ahí en donde otras energías subatómicas chocan con otras. Esa energía son pensamientos y sentimientos emitidos entre humano y máquina, o humano y máquina. Esto por ejemplo explicaría los poderes telequinéticos o el ki en el universo de FNAF, ya que si una persona lo suficientemente dotada logra pensar lo suficiente y tener mucha voluntad, puede manipular los objetos y eventos como quisiera. Un ejemplo muy simple en el universo FNAF lo serían las almas controlando los animatrónicos. Porque si tienen completo control del robot, estos se detienen a las 6 de la mañana o no pueden ingresar a los cuartos restringidos. Simple, los niños usan el ZPF para dar la orden al robot, que es el REC. El robot la procesa y de ahí aplica la acción. Pero esto claro tiene límites, ya que después de todo, estas son máquinas que tienen su programación establecida. Solo pueden manipular las funciones no restringidas. Esto se ve reflejado en cómo Fetch era controlado involuntariamente por Greg, gracias a las órdenes que le daba por medio de su dispositivo móvil, el cual generaba el enlace psíquico entre Fetch y Greg. ¿Recuerdan cómo los guardias de FNAF, quitando Mike, eran muy estúpidos al volver una y otra vez a un local que sabía que les iba a provocar la muerte si eran descuidados? Pues aquí el punto de campo cero entra en acción. Los guardias logran conectar con algo en la pizzería que los hace venir una y otra vez, ya que sienten la sensación de que algo los está llamando a quedarse. Jeremy tuvo que quedarse para sufrir la mordida del 87 y Mike porque tenía una gran tarea pendiente. Algo que no mencioné es que Greg estaba utilizando el ZPF para intentar cambiar la actitud de su padre, pero accidentalmente conectó con Fetch mientras estaba utilizándolo, cosa que provocó los sucesos de la historia. Que por cierto, esto de momento no lo puedo decir por spoilers. Pero Fetch no estaba ahí por casualidad, no es un juguete que dejaron abandonado y Greg tuvo mala suerte. Ya se imaginarán que el intruso del principio de la historia no era un simple perro callejero. Otro ejemplo que puedo darles es en Into the Pit, cuando Oswald dibujaba a los animatrónicos de Fazbear, cuando nunca los había visto hasta que se metió al parque de bolas. O cuando Jeremy soñaba desde el punto de vista de Freddy Fazbear en la pizzería del primer juego, cuando este sitio aún no había sido creado. Jeremy había generado un enlace con la pizzería y le provocaron estas visiones. O incluso FNAF World y el final de los relojes, el cual conecta con los minijuegos de FNAF 3. Cuando el Crying Child usó a los distintos animatrónicos para lograr liberar las almas de los niños de su calvario. Esto cambia demasiado el lore de FNAF, ya que las cosas no ocurren porque sí. Es gracias al ZPF, el cual es utilizado para provocar eventos o hacer que otros vean sucesos que ocurrirán más adelante. Y como dije anteriormente, los más dotados pueden llegar a utilizarlo a su favor, como Henry en Pizzeria Simulator, el cual usó este enlace para reunir a todos los animatrónicos en un solo lugar. Y créanme que hay ejemplos en los libros de personas con poderes psíquicos, como William en The Four Closet, que pudo usar telequinesis para atrapar a uno de los protagonistas. Sí, es muy bizarro pero bueno, querían cosas paranormales en FNAF, ahí las tienen. Si quieren escuchar todos los casos de ZPF en FNAF, pueden ver la colaboración que hizo Propekix con Hester Naive explicando varios de estos casos.
Créanme que se les responderán bastantes incoherencias y huecos de la saga. Pero sí, este sitio fue utilizado varias veces para atraer a personas a cumplir una meta, por los niños para controlar a los animatrónicos, o incluso por personas para hacer el bien o el mal. Es una herramienta que solo gente muy dotada, bendecida o muerta puede lograr usar a su antojo. Y con respecto al perro animatrónico, ya lo veremos próximamente en uno de los epílogos. Esta historia es 100% canon en el universo de FNAF, y créanme que tendremos una explicación de quién era y quién lo dejó en la pizzería abandonada. También recuerden a Jake, que aparecerá próximamente en una futura historia.